Hace unas semanas estuve en Arco charlando con unos arquitectos que habían realizado un proyecto consistente en encontrar un automóvil que había sido enterrado por un particular en la casa de campo durante la Feria de Agricultura y Ganadería del año 1963. El automóvil tenía la particularidad de ser un automóvil producido de manera prácticamente artesanal por una familia que tenía la marca PTV antes del desembarco de la SEAT en España, que marca el comienzo de la teorización de la producción de automóviles en este país. El proyecto era tan bizarro. Unos arquitectos desenterrando un coche en la casa de campo, invitando a un filósofo para que comente la jugada, y además no solamente a un filósofo, sino que habían contactado con figuras, por ejemplo, como Marna Miller, la actriz porno, para hablar de un coche que ni siquiera habían encontrado. Me pareció tan friki todo que decidí animarme a charlar. Y esto fue un poco lo que grabamos. Bueno, él es filósofo, si no me equivoco, y estudió en la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra, y bueno, él es docente, además es un docente bastante generoso, porque con esa cámara que está ahí grabando, suele grabar todas sus clases de filosofía de la mente y las sube a internet y las comparte, con unas clases bastante, bueno, os animo que miréis su canal de YouTube, porque es una pasada, y bueno, está presentando ahora un libro que acaba de hacer, que lo podéis adquirir también aquí en Arco, que se llama Un palo al agua, ensayos de estética, que bueno, no puedo hacer un comentario porque no me lo he leído, pero suena bastante interesante. ¿Te pongo el audio para que quede grabado esto o no? No, yo sí, ya acabo. ¿Seguro? Bueno, venga. Sí, toma. Okay. Bueno, no sé si está encendido, de hecho. Sí. Vale, bueno, entonces esta va a ser una conversación relajada, como de unos 20 minutos, y le vamos a contar a Ernesto que bueno, ya le hemos introducido, él ha estado viendo como la página web, cierta documentación que hemos producido acerca del coche que hemos buscado en la casa de campo. Entonces bueno, a partir de su experiencia o de sus intereses vamos a crear como o vamos a enlazar situaciones dispares que puedan producir como, no sé, una conversación interesante. Quizás acabemos hablando de, pues no sé, de la reina Victoria, yo qué sé. Entonces, bueno, hay gente en el público que lo mismo no sabe de qué va el stand. Bueno, pues el stand este recoge el trabajo de unos 3 meses a partir de octubre, donde nos enteramos de la historia de un señor que el abuelo de una amiga había enterrado en los años 60 un coche PTV en la casa de campo. Entonces, bueno, 40 años después, este señor nos cuenta como la historia y nos dice en plan de, bueno, pues vosotros que sois arquitectos, estáis haciendo un máster y dentro de la asignatura de arcos y flechas quizá podéis como hacer alguna intervención, buscar qué es lo que está pasando, sigue el coche vivo, no sigue, vamos a ver qué pasa. Entonces, todo un despliegue de alumnos del máster decidimos como ponernos a buscar ese coche en la casa de campo con todo lo que ello implica, ¿no? Desde pedir permisos que están allí, que hemos tardado como, pues, ver toda la burocracia que hace falta para eso. Hemos estado en contacto con la gente que fabricó el coche, incluso han venido los directores de la fábrica de este modelo, vinieron a la casa de campo a ver si estaba el coche o no, han colaborado con nosotros de diferentes maneras. Y bueno, aquí podéis ver un poco pues eso, todas las fotos del proceso, permisos de obra, diferentes como documentos que genera, por ejemplo, una máquina electromagnética que cuando fuimos a buscar los metales, o diferentes mapeos de dónde podía estar el coche. Y bueno, básicamente aquí hay pues eso, un despliegue de toda esta documentación que hemos generado. Hay muchos matices que se pierden aquí, pero bueno, estamos casi todo el equipo de arcos y flechas, hay varios profesores por aquí también del máster, así que entre todos iremos puntualizando cosas y iremos animando la conversación. Esta conversación es una conversación, o sea, Ernesto no ha venido a darnos una charla, hemos venido a hablar, entonces yo os animaría que participarais activamente. Yo no sé, Ernesto, con qué quieres empezar o si me he dejado algo por decir. No, vale. No, en principio tan solo quería comentar una cosa, que es que da la casualidad de que la colección en la que he publicado el librito este, que ha salido justo esta semana,
una de las editoras, bueno, uno de los editores es mi tío, Javier Castro, y otras editoras es Marisol Saanova, que publicó en esta misma colección un libro titulado Enterrados, el ocaso de los cuerpos, y era precisamente un análisis de cómo pues en la historia del arte la metáfora del enterramiento y el desenterramiento está permanente, ¿no? Y también por vínculo familiar, pues yo he participado muy pequeño en la fundación del Museo Mausoleo de Morille, que es un pueblo situado a las afueras de Salamanca, en el que, dado que había un alcalde que había estudiado Historia del Arte y que creo que de hecho daba clases, había dado alguna conferencia en la Facultad de Historia del Arte o de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, habilitó, además de un proyecto de conferencias y de performance y de poesía que se llamaba PAN, Festival PAN, también abrió y cedió todo un terreno a que hubiera un museo mausoleo, tomando esta idea de Adorno. Adorno tiene un texto muy famoso que se llama Museo Valéry Proust, donde dice que museo y mausoleo comparten algo más que etimología, ¿no? Porque en el museo tienes a las obras de arte a temperatura ambiente, sí, como en un refrigerador, ¿no? Y tomando esta idea, lo que decidió hacer mi padre en colaboración con un performer de allí de Salamanca que se llama Domingo Echeblanco era coger a artistas importantes, invitarles a que en lugar de exponer su obra la enterraran, ¿no? Entonces lo primero que se hizo para inaugurar ese museo fue enterrar las cenizas de Pierre Klossowski. Esta es una historia también interesante porque Pierre Klossowski, un teórico francés de la talla a lo mejor de Barthes o de Blanchot, muy citado, un experto en Nietzsche, era un tipo que estaba obsesionado con las leyes de la hospitalidad. Y bueno, a lo mejor me estoy extendiendo mucho en estos preliminares, ¿no? Pero bueno, muy brevemente, ¿vale? El asunto es que finalmente se enterró las cenizas de Pierre Klossowski, que se las cedió, estando él vivo, a Domingo Echeblanco, por una historia que a lo mejor luego podemos profundizar en ella. Y también se enterró el coche de Javier Utray, artista contemporáneo, conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer, la verdad, estar aquí en este stand con el coche. Pues muchas gracias por acceder a la invitación y empezamos un poco, ¿no? A hablar así, a ver qué... O sea, siguiendo con esta idea del mausoleo, ¿no? Y del enterramiento y el tema de la temperatura y la conservación o sea, cómo incide, por ejemplo, la temperatura en la conservación e incluso en la creación de espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, el PTV, una de las cosas que nosotros decimos es que esta tierra es polvo de PTV. Las condiciones de humedad, temperatura, como que lo han desintegrado, ¿no? Entonces es una metáfora que bueno, lo mismo está traída un poco por los pelos, no sé, queremos mandarlo como a CSIC, analizarlo, a ver si realmente hay rastros del coche, pues no sabremos qué pasará. O sea, como la temperatura en realidad está como afectando a la visión, ¿no? A las condiciones especiales o a la manera pues, no sé, de intervenir en el territorio, ¿no? Sí, sí. La conservación o sea, ¿qué pasa ahora con el cambio climático? Nos vamos, ¿no? Pero entonces, oye, intentar como... Sé que es difícil como empezar una conversación así, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto al PTV, es muy interesante la historia, ¿no? De cómo la evolución de los coches, o sea, la evolución de las tecnologías como y de ligadas a las infraestructuras, ¿no? Sí. Cómo tiene que ver eso con el territorio y en paralelo cómo traían todo a la casa de campo, cómo estaba atomizado todo en la casa de campo. Sí. O sea, cuando hay una evolución de la tecnología de los coches, al final las grandes concentraciones como que las ferias del campo se acaban, ¿no? No sé, o sea, por ahí, por esos asuntos de... Bueno, pues por retomar metáforas geológicas, ¿no? El tiempo que he estado aquí me ha comentado un compañero tuyo el dato de que por aquí han pasado, por este stand, varios geólogos y han comentado en esa zona no podía haber ese tipo de residuos, que esas rocas no han sido removidas nunca, son rocas que por estratos y demás llevan ahí a lo mejor 100.000 años, mientras que esto claramente sí que se percibe que ha habido una erosión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la geología para, por supuesto, la arquitectura, pero también para la filosofía, ¿no? Las metáforas de la genealogía de Foucault, la arqueología del saber, etcétera, etcétera, y la importancia en última instancia de comprender la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, pues como una serie de capas y de estratos que se van acumulando. Sí. Y esa percepción sinóptica, eso está, pues digamos, forma parte, digamos, de la tradición, pero más allá de eso no tengo ni idea de geología, nada, entonces tampoco te sabría comentar
Evidentemente, para que haya vida en un planeta o en un determinado espacio tiene que haber una temperatura ambiente dada, y eso es un tema importantísimo, muy descuidado hasta cierto punto por determinados tipos de arquitectos, estos que de pequeños le dijeron a su madre: mamá, quiero ser artista, ¿no? Sí. Entonces lo que quieren es montar unos edificios acristalados en el Polo Norte, ¿no? Y entonces, claro, lo que supone eso de coste, eso nunca se contempla cuando uno habla de arquitectura creativa o artística, digamos, visto desde fuera. El cuadrado de vidrio se ha convertido en un fetiche. Claro. Y es interesante, cuando estaba leyendo un poco sobre ti, no sé si veía que tú habías removido como todas esas capas de arqueología sobre el posmodernismo desde de los últimos 50 años, ¿no? Algo así. No sé, en plan, o sea, a la hora de hacer toda esta historia del PTV, nos hemos tenido que adentrar en la casa de campo, y bueno, Ismael es uno de los equipos de los que formaban parte de Historia, y ha habido como eventos, ¿no? Como relaciones muy dispares con la casa de campo, como la visita del ministro americano de Estados Unidos y todo el impacto que había tenido eso sobre la economía, ¿no? O sea, hablábamos el desarrollo de la Costa del Sol tuvo más influencia por la apertura a hacer películas, ¿no? Y a exportar ese paisaje a través del formato como televisivo o de películas que de todas las que yo qué sé. Agárrate esto porque sí que están haciendo cosas interesantes. Y los desarrollos urbanísticos, ¿no? Entonces, bueno, de cara al recorrido histórico que hemos hecho, ¿cuáles serían como los puntos hacia destacar que podríais como remarcar, así como para lanzarle a Ernesto como una serie de... Sí, yo creo que eso es subjetivo, porque depende de quién te lo diga y de qué campo analices, ¿no? Evidentemente hay un fenómeno global en los años 60 que es la apertura del país hacia el extranjero, y eso toca todos los puntos, ¿no? Entonces, para uno sería muy importante a lo mejor el mayo del 68 francés, o el descubrimiento de la Luna, o la muerte de Kennedy, ¿no? Entonces, depende de qué campo toques, pero todos parece que tienen como vértice común el que hablan de un cambio, ¿no? El que se produce un cambio, una apertura, ¿no? del país al extranjero. A mí algo que me interesa bastante es pues todo la etapa del llamado franquismo ingenieril, ¿no? La época de los años 40 y 50, que es la época, es como la haz oscura del franquismo, ¿no? Parece que pues ya en los años 60 toda España era demócrata y estaba simplemente esperando a que muriera el dictador para cambiarse la chaqueta y dejar de cantar al cara al sol, ¿no? Sin embargo, las bases de ese desarrollo y de esa apertura al exterior vienen dadas precisamente por el impulso ingenieril que es muy fuerte en los años 40 y 50. Yo he leído hace poco un libro muy bueno de un filósofo que también trabaja en temas de ciencias de la Tierra y demás, que se llama Lino Camprubí, que hizo su tesis doctoral sobre eso, sobre la construcción de España por parte de los ingenieros. Entonces mostraba todo esto, ¿no? Cómo hay una época previa a la ya mítica pues de la apertura, del desarrollo del Opus Dei, todavía bajo la ideología, digamos, del nacionalcatolicismo, en la cual empiezan a desarrollarse la industria como nunca se había desarrollado en España. Una cosa que más me sorprendió a mí cuando estuve leyendo, por ejemplo, unos textos recientes sobre la CNT, es que hasta la CNT, en realidad, la CNT en los años míticos del 36, 37, cuando Cataluña se convirtió como un estado anarquista, entre comillas, es que fueron los primeros proyectos serios de industrialización en España. Hasta entonces, en la Segunda República, en la Primera, en la historia incluso del Primo de Rivera, lo más importante eran infraestructuras, pero sobre todo agricultura, y el gran debate era la desamortización de la tierra, etcétera, etcétera. Y los primeros que toman en serio como el modelo weberiano del esfuerzo, el famoso dicho, el que no trabaja no come, son la CNT, y ese modelo centralizado en el cual ya se dejan atrás las utopías de pues una jornada de trabajo de 8 horas, etcétera, etcétera, ese es el modelo que hereda Franco, que Franco copia la CNT en ese sentido, ¿no? Entonces es interesante, pues, digamos, toda esa multiplicidad y pluralidad ideológica en la que se desarrolla pues todo esto que tenemos detrás. De hecho, como explicación también a ese fenómeno ingenieril, es también el proceso que sufre nuestro coche, que es que en el año 60 llega la SEAT aquí en España y acaba con este tipo de vehículos, que supongo que se habrá comentado anteriormente, pero
también eso es interesante, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una foto de que se ve el proceso de producción, ¿no? Y este tipo de vehículos que responden todavía a una época más artesanal, más familiar, más de productos de casa, ¿no? Que te lo hacías. O sea, la fábrica en la que se producía esta línea, que era una empresa medio familiar. Sí, eran 3 primos catalanes que habían desarrollado 2 modelos previos de biplaza y que... perdón. Bien. Sí. Habían desarrollado 2 modelos anteriores de biplaza y llegaron a este. Y el 600, años después, acabó tanto con este como con el biscooter, como vehículos, digamos, más románticos. Digamos, el precio de salida era un precio asequible para una familia mileurista de la época. Sí, hombre, responde... Sí, porque ellos diseñaron, ¿no? O sea, ellos hicieron un primer modelo que no funcionó precisamente por el precio. Entonces decidieron como rebajar pues el tamaño, ¿no? El peso y los materiales usados también para compensar el peso y que pudiese ser un coche utilitario. Pero cuando el gobierno, es interesante lo de la SEAT, porque el gobierno al final firma un contrato y trae a la SEAT y trae como la primera cadena de producción, que venían las máquinas italianas, se producían como coches, se contabilizaban los coches por día, y esta gente tenía una producción que no podían hacer entre 3 hermanos que lo hacían. Y yo voy a pegar un giro porque me ha interesado como el tema de las infraestructuras. Y en relación con la casa de campo me parece como, ¿sabes? Como, no sé, lo suelto aquí, el momento que se cambia pero esto es anterior, yo creo que es como casi de Primo de Rivera, ¿no? El momento en el que se cambia como del barbecho, o sea, que se pega el giro, ¿no? Al regadío, y eso en paralelo también es como o sea, se confía en el agua, en el almacenamiento de agua, ¿no? En el desarrollo de todos esos pantanos y tal, como lo que va a dirigir España, ¿no? Como en el futuro de España está en el almacenamiento de agua, ¿no? Y también, claro, el no poder guardar como las legumbres porque has cambiado a regadío, eso también hay como una urgencia de mover por el territorio pues esos alimentos, ¿no? A la vez que tienes que desarrollar como las carreteras y el plan del Conde Guadalhorce, ¿no? El plan estratégico de trenes urgentes o algo así, creo que se llamaba. Entonces, claro, todo esto también lo que hacía era como conectar los territorios, y la Feria del Campo era el lugar donde las infraestructuras como que llegaban de golpe, ¿no? Se enfrentaban con la Casa del Campo, y es interesante cómo al final todo el peso de la Casa de Campo recaía en una familia y en unos chavales que eran los que conducían este coche por allí, ¿no? Y cómo también la juventud de esa época, no sé cómo me imagino, no sé si tú has leído algo acerca de cómo sería la juventud. En los años 50, ¿sí? En los años 60, estos chicos básicamente robaron el coche. Alguien lo dejó y se lo robaron. Era un grupo de primos que se paseaban por la Casa de Campo con el coche, y el día que lo rompieron dijeron, tío, lo enterramos porque no había un desguace a quien llamar, no, o sea, era como... era muy grave para ellos, o sea, que esa gravedad era como... Muerto el perro se acabó la rabia, enterremos el coche, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esa cultura joven ha sido absolutamente digamos, la genealogía de la cultura joven de los años 50 ha quedado muy arramblada por lo que es la aparición en el cine ya pues de la cultura kinky, ¿no? Entonces, claro, la cultura kinky ya de transición o de finales del tardofranquismo, lo que hace es arrojar una sombra a la juventud, por ejemplo, de mis abuelos, que es una juventud más bien como de rural, pero no suburbal como la que se presenta, por ejemplo, en las películas de la iglesia y tal. Entonces, claro, no sabría responderte al respecto. Una cosa que sí que me parece interesante es también vinculando infraestructuras con ideología, ¿no? Porque en España es una cosa que me sorprendió mucho cuando leí un libro de introducción a la historia de España de Vicent Vives. Dice Vicent Vives algo que para alguien que haya nacido, que se ha criado en Madrid, es impensable, que es que España no tiene centro geográfico.
Quiero decir, que España está compuesta pues, por una meseta, una serie de... hay unas cordilleras que hacen en principio muy difícil el paso entre un sitio y otro, y geográficamente, en sentido estricto, salvo que uno toma un mapa no teniendo en cuenta la orografía, no hay un centro preciso del asunto, ¿no? Y claro, eso para la mitología de Madrid como centro de las Españas, ¿no? Y que además no es cierto. En Madrid, si tú le miras desde un punto de vista puramente geométrico, está situado un poco para arriba. Y de hecho, la elección de Madrid como ciudad es una elección muy interesante, como capital del Imperio Español, es una elección muy interesante porque, aparte de... Claro, lo que todo el mundo se plantea es ¿por qué nunca se eligió Lisboa? ¿Por qué no se eligió Sevilla? No se puede elegir Sevilla por el tema de los cristianos viejos. Claro. Tampoco se podía elegir Lisboa, aparte porque todavía no se habían unificado las dos coronas, ¿no? Pero podría haberse hecho después. Se eligió Madrid por la sencilla razón por la que luego se eligió en Brasil, Brasilia, o en Turquía, Ankara, porque era una ciudad que no tenía autonomía política, ni municipal, ni representación propia. Una cosa que se suele señalar es que en Madrid, uno de los eventos más importantes de una ciudad siempre es el carnaval, que es ese momento donde hay una pequeña subversión del status quo para volverlo a restablecer al día siguiente, ¿no? Entonces, el día del carnaval, el rey es un plebeyo más, los plebeyos se disfrazan de rey, que fue siempre el emblema de la ciudad, sino que directamente ya salíamos con la bandera real y los diferentes reinos, el reino de Murcia, el reino de Castilla, el reino de Aragón, y la articulación tanto de infraestructuras en España y como de todo tipo, o sea, la idea de que, por ejemplo, no existe como tal un diario local madrileño, ¿no? Algo que es muy habitual en provincias, en Murcia, en Asturias, sobre todo en Cataluña. En Madrid, si hay un periódico, es un periódico ya de nacional, claro, de tirada nacional, ¿no? Claro, sí. Como de Madrid al cielo, esta idea, pero siento también de Madrid al suelo, que es... De Madrid al cielo. Sí. A mí me gustaría poner aquí delante este trozo de... Este es un trozo de la cata, vaya, de una de las perforaciones que hicimos, ¿no? Y la caja azul es la típica caja que recoge como las secciones del suelo y las organiza en función de los metros de tubo que vas metiendo, ¿no? Y vas tomando como esas referencias. Y bueno, me gustaría, no sé si hay alguien del equipo de catas, Javi, si nos puedes contar, pues eso, como el asunto de las catas y también hablar un poco como del proceso de incertidumbre y la historia del georradar de glaciares que trajimos, ¿no? Hay una historia que la cuenta Javi. Bueno, no, nosotros a partir un poco del audio original, que fue el que terminó como implicándonos en esta búsqueda y que en realidad nos empezó como a generar mucha ansiedad para poder dar con el coche, ¿no? Que en definitiva después para lo que era la investigación tampoco era esencial encontrarlo, pero sí que para el momento de la búsqueda que hicimos tanto con los sondeos de georradar y de electromagnético, como después para el momento de excavar y de poder poner como echar luz sobre toda esa historia, pues en definitiva nosotros lo que hicimos fue como construir un relato a partir de todos los indicios que nos hacían real la historia. Pero obviamente necesitábamos como el registro material que era el coche, alguna pieza del coche o algo concreto. Pero en definitiva creo que me pareció como súper interesante el hecho de poder realmente construir toda esta historia sin necesidad de tener el coche delante. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es enterrar una parte de la memoria y construir una especie de traza que va como atando hilos de indicios que tenemos sobre la familia, sobre la producción del coche, sobre la época de la feria de campo, sobre lo que hablaba recién Álvaro de la juventud en esa época, sobre la manera de vivir en el campo metidos en el medio de Madrid y obviamente después sobre todo lo que implica la operativa de poder echar luz sobre esa historia y generar a partir de estas excavaciones que hicimos, tratar como de darle credibilidad. Pero bueno, en realidad todos los sondeos un poco fueron en esa situación de poder dar con ella y como que nunca tenía fin, ¿no? Nosotros queríamos seguir excavando, por eso nos fuimos a las profundidades que se veían ahí, estábamos a 1,50 m y seguíamos cavando porque estábamos convencidos que el coche estaba ahí y te empieza como a generar una cuestión de decir, bueno, capaz que estoy a 5 centímetros, a 10 centímetros y seguís excavando, pero llega un momento en el que nos dimos cuenta que ya estaba, que ya la operación la habíamos hecho y habíamos dado todo lo que podíamos dar para tratar de dar con el coche, pero que la historia igual se construyó, o sea, de alguna forma todo esto que se recoge en el stand tiene que ver con eso, con que en definitiva no es tan importante el objeto como toda la historia que se empieza a construir a partir de la búsqueda del objeto.
Oye, y eso no suena como un poco perdedor, o sea, es guay, ¿sabes? En realidad, pero siempre, como los arquitectos siempre hacemos mucho eso, ¿no? En plan, no, me flipa el proceso, tal, en plan, mira mierda que me ha salido, pero el proceso es la polla. O sea, no sé, o sea, vamos a ser críticos. Sí, queremos crítica. Claro. Queremos crítica, pues. Bueno, es que, claro, a mí me gusta mucho el planteamiento que habéis hecho en la página, ¿no? Porque desde el comienzo, ¿no? Cuando entras a la página que tienes que construir tú la palabra autopsia, donde el juego claramente ya se percibe, ¿no? Entre auto y autopsia, pero sobre todo hay un momento en el que uno tiene la tentación de escribir utopía, porque está contenida en la palabra autopsia la palabra utopía, ¿no? Entonces me parecía interesante pues pensar esto, no, porque claro, ya hacer una crítica es, desde mi punto de vista, imposible, ¿no? Porque yo o sea, ¿qué podrías haber hecho más que a mí lo que me fascina es cómo unos arquitectos se ponen a buscar un coche y a excavarlo, pero lo fascinante también es cómo lo habéis articulado para, no teniendo nada, realmente más que un montón de mierda y barro y basura, tal, montar una página web muy, muy interesante en la que como en la propia página web se ve, se podría perfectamente seguir avanzando hacia el pasado, ¿no? En el videojuego o en el pequeño jueguecito, lo importante no es tanto a qué punto llegues, cuanto lo que has aprendido en el tránsito, ¿no? Entonces, claro, el que supiera perfectamente que esto está enterrado en el edificio de Segovia de la Casa de Campo, pues ya iba avanzando rápidamente y no se informaba de los otros coches o de otros modelos, de los otros edificios que estaban construidos, ¿no? Entonces, lo que interesa es que dentro del error uno termina aprendiendo, ¿no? Y es precisamente en ese proceso de ensayo-error, pero precisamente a través del error, como a lo mejor termináis aceptando la próxima y ya os encontráis un cochazo salvaje, os encontráis una momia, ¿no? Directamente, a un rey visigodo enterrado ahí en la Casa de Campo. Bueno, el tema de, o sea, por ejemplo, la organización del stand, ¿no? Porque de pronto no lo que dice Javi, que no hay coche, pero también tenemos como la necesidad de generar algo, porque tenemos un stand financiado por la Universidad Politécnica que hay que poner algo. O sea, aunque sea lo que sea, hay que ponerlo. Entonces, claro, había que generar algo, o sea, algo que representase como esta historia. Y también para mí ha sido interesante en cierta medida, no sé cómo, o sea, hemos desarrollado todo de manera, todas las empresas que han colaborado de manera gratuita, como poniendo el logo, tal, como oye, pues déjanos el tal y te pongo el logo, o no sé. Todas las que tenéis allí, ¿no? Claro, tenemos como muchísimos logos de gente, o sea, esta lona nos la han impreso gratis a cambio de poner un stand de esta imprenta en la universidad. Entonces al final la universidad también se ha convertido como en una herramienta o la hemos utilizado como, no sé, o sea, por ejemplo, no sé esto en otro sistema o en otro modelo educativo, si la universidad, o sea, si lo hemos hecho bien, si hay alguna crítica, si como el no tener pasta al final te lleva como a decir, oye, venga, la universidad, es que os ponemos aquí, o sea, que si esto hubiese sido lo mismo de Vodafone, lo mismo hubiésemos tenido la semana que viene un stand de Vodafone en la universidad, ¿sabes? Entonces, es como algo que todavía no sé cómo definirlo, explicarlo, pero sé que a mí me saltan algunas alarmas y no sé. Dices a la hora de hacer una especie de... Sí, de cómo hemos llevado a cabo esto, ¿no? Es muy precario porque no hay dinero, claro, prácticamente, entonces hemos tenido como que negociar cosas y lo mismo son, no sé si la gente volverá a confiar en una institución universitaria después de lo hemos hecho bien, hemos cumplido, pero no sé si realmente, bueno, no hemos recibido feedback de ellos, de si... Dices de las empresas que hayan ayudado, claro. Entonces, o sea, como este respaldo... por detrás en tu pregunta una crítica como a la idea incluso de publicidad y la mención a Vodafone, teniendo en cuenta las noticias recientes de que finalmente ya se acaba el contrato este del nombre de la estación de Metro de Sol. A mí algo que me sorprende mucho es por qué tenemos porque somos tan críticos con las empresas privadas del presente, pero no lo somos tanto con las que ya están constituidas y damos por sentado, ¿no? Porque ¿quién coño es el Marqués de Vadillo? Yeah. ¿No?
¿Por qué también se tiene una estación de metro privada? ¿Quiénes son todos esos santos que están ocupando días y calendarios y estaciones de metro, ¿no? Es decir, ¿por qué Häagen-Dazs es peor que el general Martínez Campos? ¿Sabemos lo que hizo el general Martínez Campos? Claro, entonces hay un montón, también un debate muy de actualidad con el tema de precisamente la alcaldía distinta que tenemos, ¿no? Cómo nombrar el espacio público y cómo también conmemorar el pasado y celebrarlo y ser ecuánime con el pasado, ¿no? Claro, que sea inclusivo, ¿no? Sí, claro, o no, quiero decir, ¿qué tipo de... ¿hay alguna forma de relación con el pasado que no sea absolutamente injusta y asimétrica? Quiero decir, esa la definición del pasado es la definición de que se define algo como pasado en la medida en que tú puedes influir sobre él y él sobre ti no, en principio, ¿no? Claro. O viceversa, o ese podría ser el futuro, ¿no? Pero bueno, me estoy liando, sigue, a ver. No, te comentaba, no sé qué opináis como de esto, ¿no? Al final hemos tenido que producir esto. Está guay, lo hemos conseguido, hemos enrolado a muchas marcas, ¿no? Y o sea, esta relación no hay como, ¿os parece como normal o saltan las alarmas? O lo mismo la precariedad nos lleva como a movernos en esta especie de waltrapeo casi, ¿no? O no sé si, o sea, lo lanzo en el aire porque es algo que quiero como porque yo mismo no sé cómo definirlo, ¿no? Bueno, creo que lo que estás diciendo ya no es que sea algo, o sea, hemos vuelto al pasado total a volver a usar el trueque para esto, o sea, lo hemos hecho así y es muy reconfortante cuando a lo largo de todo el proceso la gente de estas empresas te llama, te pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo vais? ¿Ya lo habéis encontrado? ¿Habéis empezado a excavar? O no sé, creo que es que todo el mundo al final se ha implicado más, que ya no solo es por poner su propio logo en el stand. Y aparte que al final, Ana, por ejemplo, nuestra fotógrafa, ha acabado teniendo una recompensa, ¿no? Entonces creo que sería súper guay que al final de todo este proceso alguien tuviese una recompensa, aparte de nosotros, ¿no? Creo que esta recompensa para nosotros es la mejor, el haber llegado hasta aquí. Entonces no es que sea un nuevo sistema, sino que es un sistema que ya se inventó y que lo estamos volviendo a usar porque ahora no tenemos dinero y entonces el llegar aquí con 0 euros y montar todo esto, aparte de, bueno, ¿no? irnos ayudando, ¿no? entre nosotros, es genial. No creo que nadie en todo Arco tenga esta misma situación que nosotros, ¿sabes? Entonces, no sé... Yo te voy a contar el caso mío personal del Museo Mausoleo de Morilla, que a lo mejor no conoces la cuestión. O sea, el espacio literalmente no había sido cedido por nadie, que eran aproximadamente unos no sé cuántos hectáreas, pero un espacio bastante grande, que pertenecía al Estado, y no solamente al Estado, sino al Ministerio de Exteriores, y era un lugar que utilizaban para pruebas de tiro de aviación. Wow. Y cuando se enteraron finalmente, después de una serie de años, insisto, allí está enterrado el Pontiac de Javier Utray, está enterrado las cenizas de Pierre Klosowski, está enterrado la pepita de oro del quinto virrey de Sicilia, ya sabéis, un vagabundo de Salamanca que un día, viendo su árbol genealógico, descubrió que era el heredero directo del cuarto virrey de Sicilia y desde entonces ha estado dando vueltas por España y parte de Italia reivindicando el reino dos Sicilias, o sea, quiere convertirse otra vez en rey de Nápoles y Medina. Hay cosas de Esther Ferrer, quiero decir que al fin y al cabo es uno de los museos, así si te pones, seguramente el más importante de la provincia de Salamanca, ¿no? Que está enterrado bajo suelo. Entonces, eso se hizo gratis et amore y con la ayuda de 40.000 particulares, desde el tipo que prestó el coche fúnebre para llevar en una ocasión las cenizas de Javier Utray, hasta uno que prestó el caballo, porque claro, aquí esto es intentar componer el elefante a partir de los ciegos que van palpando cada trozo, ¿no? Entonces, claro, el caballo no era un caballo de tiro de carruaje, sino que era un semental que le dieron así un poco un latigazo y salió a correr con el carruaje. Bueno, hay 1000 historias de este tipo, ¿no? Bueno. Entonces, claro, todo lo que tiene interesante la nueva precariedad, entre comillas, yo tampoco quiero hacer elogio del asunto porque ya hay demasiados ideólogos por todas partes, pero bueno, por ver un poco el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, yo lo que diría es que, bueno,
precisamente estas triquiñuelas te permiten también abrir un poco el punto de vista más allá del mundo del arte y descubrir que, a pesar de la autoflagelación que se hace la gente desde el mundo del arte, de la arquitectura y del pensamiento, hay interés por parte de compañías a lo mejor que se dedican a pues, hacer georradares, etcétera, etcétera, por estar de repente vinculadas con Arco, ¿no? Que a lo mejor no sabían ni lo que era, pero en un lugar de paso, ¿no? Exacto. No, un lugar de encuentro, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, de repente, vosotros habéis aquí hecho una osadía, que es esos arquitectos que os dedicáis a excavar en busca de coches, invitáis a filósofos, performers, que habéis intentado poneros en contacto con Amarna Miller para que venga aquí, entonces actrices porno, y esa es un poco la cultura contemporánea a día de hoy, un poco un tutti frutti donde todos los sabores tienen que ir a combinarse, es un poco la idea que yo tengo en mente. Sí, a mí me pareció muy interesante lo que dijiste, pero me parece que este es un stand que es una excepción. Yo estuve recorriendo la obra y no me parece, por lo menos no estoy de acuerdo con lo que decís, me parece al contrario, una feria que está orientada a la compra y venta y al mercado del arte, y que este stand en particular es una excepción. Ah, vale. Nosotros somos como esa isla, ¿no? Sí, ojalá que tome este camino, pero ¿Sí conoces ese meme? yo no lo veo por ese camino. Un meme muy bueno en el que aparece pues una foto de la gente de un día en el metro, ¿no? Abarrotado de gente, y una especie de bocadillo de pensamiento. Todo el mundo es mierda menos yo, ¿no? Incluso hay una canción de Astrud, ¿no? Todo nos importa mierda salvo lo vuestro, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo piensa, aquí en Arco todo el mundo viene con la intención, y si vas a ese galerista de allí al lado dirá, no, nosotros somos gente altruista, en realidad estamos apuradísimos. Si uno hace un cálculo, hay una revista muy interesante que se llama El Burro, que es un fanzine en realidad, publicó un artículo que había firmado un galerista, en el que hacía un desglose aproximado, haciendo aproximaciones arriba, de lo que cuesta mantener una galería durante un año, entre el metro cuadrado aproximadamente en una zona céntrica de Madrid para que te puedan ir a visitar, la electricidad, etcétera, etcétera, y lo que tenías que vender al año era loquísimo. Quiero decir, salvo que esa gente esté en la trastienda vendiendo cocaína, no sé cómo coño llega a esos porcentajes, salvo que evidentemente seguramente la están vendiendo, ¿no? Porque no queda otra. Y entonces, bueno, la gente gana la vida como puede. Hay una mezcla en última instancia también de vocación y profesión, y lo interesante es siempre como, haciendo lo que a uno le apetece, pues saber monetizarlo de alguna forma, ¿no? Sí. No, la verdad es que es interesante como todas las cosas que están saliendo aquí respecto a este tema. Yo creo que ahora, o sea, que por ejemplo tenemos que diseñar como esos canales y llevarlos más lejos, ¿no? La red de reciprocidad, cómo hacerlo no de manera profesional, sino como de manera, no sé cómo decirlo, como bien, ¿no? Como guay, que todo el mundo esté como así como contento. Y bueno, y saltaba una noticia de la laboral, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que, por ejemplo, bueno, el grupo de clase no hemos dicho, pero hay argentinos, Robert es argentino, tenemos chilenos, uruguayos, somos como la ONU casi en clase. Y por ejemplo Robert ya tiene como su primera obra aquí en España, que ha reconstruido la losa. La losa de... O sea, Robert, también esto nos lleva como a confrontar como diferentes cómo se desarrolla la arquitectura en diferentes países. Robert tiene 30 años y tiene un estudio de arquitectura donde está construyendo allí en su país, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues claro, tenemos como 30, pero estamos como con otros asuntos. No sé. A mí algo que me fascina, totalmente externo al mundo de la arquitectura, me gustaría estar más metido, y a través sobre todo de mi padre, que está cada día más metido, y que de hecho se está planteando incluso dejar de dar clase en filosofía y dar directamente clases solamente en arquitectura, porque en los últimos años se ha demostrado que la gente que tiene más pasión filosófica, interés por la estética y por la filosofía contemporánea, son los arquitectos. Y cuando uno ve el nivel a lo mejor de interés que tienen los propios filósofos por lo que se está haciendo en filosofía contemporánea, y el interés que tiene, justo esta mañana estaba leyendo un libro muy interesante publicado por la editorial Humanity Press, Ajá. que está situada en Canadá, sobre arquitectura en la edad del antropoceno. Como sabes, todo el tema del antropoceno, la ontología oriental a los objetos, el realismo especulativo, esto es un tema de filosofía contemporánea, postcontinental, muy interesante, que
que está pegando bastante fuerte internacionalmente y que en España está penetrando sobre todo a través de artistas, pero sobre todo yo creo que a través de arquitectos o de gente interesada por la arquitectura, ¿no? Por el espacio público, la arquitectura en sentido amplio, ¿no? Entonces yo creo que, claro, se está volviendo casi a una idea de la renacentista de las artes, que es que la mejor de las artes es la arquitectura porque incorpora a todas las demás, ¿no? Es decir, que es la que incorpora al fin y al cabo la política, la sociología, la filosofía, la pintura, la escultura, que era la idea que por ejemplo estaba en las vitas de Vasari, las vidas de Vasari, ¿no? Entonces yo simplemente haría ese comentario como persona que lo ve desde fuera, que he leído así los típicos libros, digamos, de Aprendiendo de Las Vegas, etcétera, etcétera, de arquitectura y teoría de la arquitectura contemporánea. Y bueno, bien. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea, la broma era... La broma en el grupo de clases como que Robert acaba de llegar a España, lleva un mes aquí y ya ha construido una losa de hormigón, que ninguno, tampoco es que a mí personalmente me suda construir una losa de hormigón, pero sí, por ejemplo, yo creo que se le está dando quizá como muchísimo protagonismo a asignaturas como proyectos arquitectónicos y que profesores de proyectos están dando clases de teoría, por ejemplo, pues no se está hablando pues pues hablando de temas, por ejemplo, no en teoría no se habla de paisaje, pero no se sabe diferenciar lo mismo entre ecología, entre ambientalismo, entre una visión ecocéntrica, antropocéntrica. Sabes que en realidad, claro, los profesores de proyectos son como multitasking. Entonces, claro, nos falta como esa expertización, que es guay, sí, somos como... Y lo que falta es como incorporar, yo creo, a la academia ese talento que tenemos. Joder, hace poco entregó la tesis Uriel Fogué, que él es licenciado en filosofía y en arquitectura, y entregó la tesis doctoral a las dos escuelas, que es un flipe total. Claro, recibirla desde la arquitectura, te enteras como de cosas. En Madrid hay muchos conceptos ya asumidos desde mi punto de vista. Pues no sé si el decálogo del Instituto Cervantes, todas esas definiciones de descajanegrizar o de reciprocidad, ¿no? Son como se convierten como en puntos de paso de la arquitectura y del diseño, pero no son elementos materiales. O sea que ya empieza a haber un discurso como menos metafórico y más... O sea que ya la luz de como chorreando por la pared de Le Corbusier, ¿no? El poema del ángulo recto es como, tío, o sea, acuéstate, ¿no? No sé. Podríamos como, no sé si te parece, como dar un giro hacia la casa de campo otra vez, o hacia el coche. Dale. No sé, ha habido un montón de anécdotas. Podríamos hacer como un... Nada más comenzar el proyecto, nos entrevistamos con el enterrador y nos señaló el sitio aproximado en el que estaba el coche. Bueno, los momentos de mayor decaimiento en los que veíamos que lo que nos decía el georradar y todos los aparatos tecnológicos no aparecía el coche, llegamos a plantearnos, ¿y si la intuición, la memoria del hombre es mejor que cualquier representación de la tecnología de hoy, ¿no? Y todavía personalmente tenemos esa duda, ¿no? Porque por el resultado en el que estamos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Hasta qué punto puede competir, digamos, la intuición o el creer en algo, ¿no? En algo, confiar en tus recuerdos, que es lo que te dice la máquina, ¿no? O si es compatible, son compatibles ambas situaciones. Sí, yo creo, sí, evidentemente. O sea, la naturaleza... En filosofía, la filosofía del siglo XX acepta que la naturaleza no es sino una tecnología fuera de uso, ¿no? O desfasada, ¿no? Y eso es algo muy incorporado, digamos, en toda la filosofía contemporánea, la idea de que la labor del artista, y es algo que también estáis haciendo vosotros, no es sino utilizar viejas tecnologías de una manera, haciendo un detournement, ¿no? Haciendo una inversión que permita, digamos, subvertir el estado actual de lo que se considera, pues, lo cómodo, ¿no? Entonces, la filosofía prácticamente del siglo XX nace en ese famoso pasaje de Ser y Tiempo, en el que uno descubre
lo que es el martillo teóricamente en el momento que se rompe, ¿no? Entonces los objetos pasan a entrar en un estado teórico en el momento en que el momento práctico se ha roto, ¿no? Entonces de esto se trata. Un coche en este mismo espacio hay también a veces ferias de coche y de concesionario, y de hecho en una ocasión hace un par de años, cuando yo recuerdo haberme metido en una este es el 9, a lo mejor imagínate en el 6, en los que están ahí enfrente, y había en ese momento una feria de muebles. Entonces dijo, bueno, coño, Arco qué raro está este año, pero no se salía de la tónica, ¿no? Entonces yo veía mobiliario contemporáneo y todo en un determinado marco se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, de repente, este montón de tierra aquí, precisamente, pues es otro elemento, y simplemente por esto, simplemente por lo que es el pedestal, ¿no? Bueno, pero no te sabría, quiero decir, yo no tengo la respuesta, ¿no? Quiero decir, da más en el clavo la intuición o la tecnología. Hombre, yo me inclino más por la tecnología realmente, y creo que es evidente, pero a saber, a lo mejor ni siquiera estaba dentro de ese espacio en el que os había señalado el señor. Sí, hubo como momentos, ¿no?, en los que claro, excavábamos, no encontrábamos nada, pero las máquinas lo habían dicho, ¿no? Al final era como la ilusión esta que hay aquí, parece que hasta las máquinas se les ha contagiado, era como... O sea, es raro, no hemos encontrado nada y hemos hecho un pedazo de boquete que, bueno, Robert ha sido como el director de la...